CONAMIN 2024, Asociación Peruana de Hidrógeno, Ingemet, Clínica Cavani, Lavalier, Viceversa Consulting, presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. CONAMIN 2024, Asociación Peruana de Hidrógeno, Ingemet, Clínica Cavani, Lavalier, Viceversa Consulting, presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de su programa Tierra Adentro por segundo año consecutivo. Estamos aquí a pocas horas de la Navidad. Es increíble cómo pasa el tiempo, ¿no es cierto? Oscar Díaz los saluda y les da la bienvenida y por supuesto los invita a acompañarnos mientras se calienta el pavo, se prepara el pavo, lo que hay en casa, el pollo, el cuy, lo que ustedes quieran. Pero lo importante es la unión familiar. Y este es un programa que siempre decimos es el programa de las industrias extractivas con rostro social porque nos interesa a la gente. Por eso recorremos el país y les hemos ido mostrando en el transcurso de los 2 últimos años cómo se vive, cómo es que hay gente que está cambiando su vida gracias a la presencia de la industria extractiva en sus diferentes vertientes. Entonces, nos da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por su compañía y gracias sobre todo porque en estos 2 años hemos tenido a más de 1.100.000 televidentes, lo cual realmente nos incentiva a seguir con ustedes todos los domingos a las 7 y a las 9 de la noche en el doble horario estelar a través de esta casa que es maravillosa para nosotros, ATV+. En esta edición especial de Navidad, los que están con nosotros en este momento, pues vamos a analizar qué fue del 23 que se va en el plano económico, en el plano social, en el plano minero, energético, y cómo se viene el 2004. Aquí no le interesa saber cómo podemos estar, si mejor o peor o igual el próximo año. Y de eso vamos a hablar con 3 expertos hoy. Así es que los invitamos, por supuesto, a acompañarnos en esta hora que pasará, como siempre, volando gracias al talento y la inteligencia de nuestros invitados. Vamos a entrar primero con nuestra entrevista de portada, que llega gracias a el Congreso Nacional de Minería 2024. Bien, y nuestro primer invitado de la entrevista de portada es el economista Jorge Chávez, expresidente del Banco Central de Reserva y presidente de Maximixe, una consultora muy importante de análisis de toda la cosa económica. Buenas noches y bienvenido, Jorge, un gusto tenerte nuevamente en el programa. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias por la invitación, sobre todo en esta ocasión, ¿no? Exacto. Y feliz Navidad a los televidentes que están igualmente, tierra adentro. Igualmente. Y bueno, vamos a ver si les alegramos un poquito la noche con buena información. En términos generales, Jorge, ¿qué evaluación harías del 23 en términos económicos? Tenemos además unas láminas que vamos a ir mostrando contigo, pero en términos generales, ¿cómo has visto este año? Es un año de recesión económica que ha sido, digamos, afectado por varios factores, tanto externos como internos. Yo diría que mala gestión pública, pésima gestión pública desde el gobierno anterior del señor Pedro Castillo, y luego este gobierno, su sucesora, o sea que prácticamente no ha hecho mejoras importantes en las políticas públicas y no se ha avanzado en ninguna reforma, ¿no? Y se ha continuado con planes antirrecesivos supuestamente, pero que no han tenido mayor impacto, ¿no? Mal diseñados, sin estrategia, y eso, digamos, no ha podido compensar el sector público lo que el sector privado ha generado como
como impacto negativo porque la inversión se ha venido abajo. Ahora, tu equipo de Maximix se nos ha hecho llegar unas láminas. Vamos a presentarla, señor director, por favor, para ir conversando de esto con nuestro invitado Jorge Chávez. La primera, ¿de qué nos habla? Si la puede poner en nuestra pantalla también, ¿de qué nos habla este primer cuadro, esta primera lámina? Bueno, aquí podemos apreciar claramente la evolución del Producto Bruto Interno del año 2021, ¿no? Cómo es que tras la caída del producto originada por la pandemia, luego hubo un rebote, ¿no? Claro. Y ese rebote lo benefició a Pedro Castillo, ¿no? Pero sin embargo, ya a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, antes que saliera Castillo, Antes del autogolpe. ya se ve el impacto de la pérdida de confianza, Claro. el retroceso de las inversiones, y bueno, Y esa caída continúa en realidad. y la caída continúa, ¿no? O sea, claro, han habido otros factores como el niño, ¿no? El clima ha afectado también, pero digamos, si no hubieran habido esos factores, yo creo que hubiéramos estado en una situación, digamos, de mantenimiento, un estancamiento. ¿no? La segunda lámina, señor director, por favor. Esta realmente habla por sí sola, porque la tendencia se ve clarísima. ¿Qué nos dice este segundo cuadro? Bueno, aquí podemos apreciar lo que los economistas denominamos la oferta y la demanda agregada, ¿no? Que está descompuesta la demanda interna y la demanda externa, ¿no? La demanda interna se compone por consumo privado, que está cerrando el año con un crecimiento apenas de 0,3%. Históricamente es lo más bajo si borramos el año de la pandemia. Sí, claro. ¿No? Prácticamente cero de crecimiento de consumo privado, muy apretada a las familias porque la inflación castigó la capacidad de compra de las familias y esto ha originado una pérdida de capacidad de consumo, ¿no? Y una caída estrepitosa de la inversión privada que cae 8,5%. Esa caída encuentra una explicación en inseguridad, en inestabilidad política y en factores externos. No estamos solos, el mundo está recesado, Alemania está en recesión, Estados Unidos ha hecho malabares para no entrar en una franca recesión. O sea, el mundo está castigado, le sumamos las guerras, ¿no es cierto?, en Ucrania, la de Medio Oriente. Y si bien mal de muchos consuelo de tontos, digamos, no somos una excepción. Pero dentro de eso, Jorge, te decía antes de salir al aire, que la pregunta podría ser, si estamos en macroeconomía mejor que muchos países de Latinoamérica, mejor dicho, que la mayoría, ¿por qué la gente se siente tan mal? ¿Por qué hay desempleo? Bueno, porque ya no estamos tan bien como antes. O sea, hemos ido perdiendo posición dentro de América Latina. Por decirte, ya no somos segundos en la parte fundamentos macroeconómicos. Más bien Uruguay está en primer lugar, Chile también ha caído un poco, pero Chile se sigue situando por encima de Perú en el riesgo país, y Perú, digamos, estaría en un tercer lugar. Lo que salva al Perú es la estabilidad, digamos, monetaria, ¿no? Y mal que bien... Y la producción minera. Claro, un equilibrio fiscal, pero lamentablemente sí, la producción minera, que el año 2023... Hablaste del cero crecimiento, porque tú sabes ahí, bueno, tú sabes mejor que nosotros, han hablado, ¿no es cierto?, el Banco Central de Reserva, han dado cifras, ¿no es cierto?, también Fitch Ratings, el Fondo Monetario, muchas entidades peruanas e internacionales, unas dicen que hemos crecido, el MEF, que crecemos 0.5, otras que 1, otras que -2, que -1, pero al final es cero. O sea, este año no crecemos, esa es la cosa, digamos, clarísima. Nosotros en Maximiz estamos proyectando que cerramos el año con -0,5%. -0,5. O sea, en negativo, ¿no? Y bueno, el hecho es de que tenemos una inversión minera que ya no es la de antes, o sea, ha reducido su presencia con el tiempo y digamos, su tamaño respecto al resto de la inversión ha ido declinando, ¿no? Y este año, a pesar de que la producción minera es lo que está salvando el PBI, Así es. sin embargo,
en lo que es inversión minera está en una caída fuerte. Claro, no queremos ni imaginarnos lo que hubiese sido este año sin, por ejemplo, la llegada de Quellaveco para incrementar la producción y sin los precios que nos benefician a nivel mundial del cobre, para empezar. Hay otra lámina de Maximixe, señor director, que nos gustaría ver junto a nuestro invitado Jorge Chávez y que él nos va a explicar. Jorge, por favor. Sí, aquí podemos apreciar algunos factores que están incidiendo justamente en el deterioro del consumo, ¿no? que son los ingresos. Ese es un indicador clarísimo, muy ¿no? importante, ¿no? Si baja el consumo. Aquí podemos ver a la derecha los ingresos promedio de la población económicamente activa que está ocupada, cómo debiera haber en línea punteada sido la tendencia normal, que era además una tendencia baja, porque ya veníamos de una desaceleración, acuérdate tú. Así es. Sin embargo, proyectando esa tendencia, no hemos podido recuperar los niveles de ingresos que hubiéramos tenido si no hubiéramos tenido estos malos gobiernos, porque hemos debido naturalmente recuperar eso, ¿no? Y aquí en la izquierda podemos ver la evolución de la población económicamente activa ocupada, que también está evolucionando con una tendencia por debajo de lo que hubiera sido normal, ¿no? Y también el crédito ya consumo. recientemente vemos que el crédito consumo también ha desacelerado bastante, ¿no? Y va a terminar el año con tasas aún más bajas. ¿Eso qué quiere decir en términos sencillos? Cuando baja el crédito de consumo, ¿esa es buena señal o mala? Es una mala señal porque va a tener, digamos, la capacidad de compra de las personas va a disminuir, por lo tanto va a haber menos negocios para los comerciantes, ¿no? El comercio puede sentirse resentido por esto y se da además porque el sector financiero está decreciendo. O sea, en PBI, el sector financiero está decreciendo, o sea, en buena cuenta los márgenes de ganancias del sector están achicándose y la situación, por lo tanto, va a ser un poco más dura. En ese contexto hay dos datos que yo quise investigar y me fui a las fuentes oficiales y quedé francamente sorprendido. El ingreso promedio del peruano hoy, el peruano formal, es de 2.000 soles, 2.009 soles de un peruano. El del ingreso promedio del peruano informal es de 839 soles. Y preguntamos, ¿qué puede hacer alguien con 2.000 soles si tienes 3 hijos, 2 hijos, 4 hijos? ¿Puedes llevarlos a un centro de salud decente? ¿Puedes darles una educación decente? O sea, y esos promedios no han mejorado. En cambio, la inflación sí ha subido. No a los niveles de Argentina, pero ha subido. Ahí hay otra lámina, señor director, que nos puede también complementar esta información que está compartiendo con nosotros el expresidente del Banco Central de Reserva y presidente de Maximixe. Jorge. Sí, bueno, vinculado con esto que señalas, estos ingresos tan bajos, esto también tiene un impacto muy, muy grande en varios sectores, particularmente en la manufactura, ¿no? La manufactura ha tenido una evolución muy negativa en el año 23. Lo mismo el agro, la construcción. La construcción ha tenido una caída muy fuerte, como se puede ver aquí. Pública y privada, de hecho. Así es. Bueno, pública por ineficiencia, porque plata hay y no se construye porque no hay, y por corrupción y por ineficiencia, ¿no? Así en es. el caso privado, obviamente, porque no hay compradores. Estamos viendo cada vez más carteles de se vende y no se vende. Así Eso es es. Clarísimo. Lo veo uno todos los días. Bueno, y en el caso de la pesca también hemos tenido un pésimo año para la pesca porque no hubo primera campaña y eso ha afectado muchísimo también a la industria, ¿no? Porque hay una industria que está muy vinculada al sector pesca, ¿no? ¿Cuál es la siguiente lámina, señor director, por favor? No quiero que nos gane el tiempo porque quiero al final pedirle a Jorge Chávez una proyección, obviamente, de lo que se viene el 2024. Aquí podemos apreciar cómo es que de 22 ramas de actividad manufacturera, hay 13 que han tenido recesión continua por bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver los sectores que han estado teniendo 12 trimestres, 11 trimestres, qué buen 8 cuadro. Miren, trimestres, amigos televidentes, 6 trimestres de caída consecutiva durante el tiempo.
O sea, que vienen en recesión desde hace mucho tiempo. Claro, claro. Antes de la recesión de la economía global, digamos, ¿no? Claro, claro. Entonces, caucho y plástico, por ejemplo, minerales no metálicos, equipos eléctricos, confecciones, vehículos, muebles, Madera, textiles. bebidas, alimentos, impresión, siderurgia, calzado y cuero. Claro, y todo eso significa desempleo. Todo eso significa caída del poder adquisitivo. Porque la manufactura es uno de los sectores que más generación de empleo da, ¿no? Muy preocupante, y lo conversábamos con Jorge Chávez antes de salir al aire en esta edición de Navidad, en la que ustedes tienen la gentileza de acompañarnos a pocas horas de la Nochebuena. Y es que efectivamente la pregunta, Jorge, es ¿qué le podemos pedir a un gobierno que ni siquiera fue elegido? La señora Dina Boluarte es presidente porque el señor Castillo se autoeliminó con el autogolpe que intentó. Entonces, no tiene partido. En los últimos 50 años yo no recuerdo un caso en que haya un presidente, sea hombre o mujer, que no tiene partido, que no tiene respaldo en el Parlamento y que está improvisando equipos, donde la señora indudablemente, Dina Boluarte casi le ha dado la presidencia al señor Otárola, que está haciendo lo que puede, para algunos mal, para otros mejor, pero bueno, no es el caso analizarlo ahora. ¿Cómo ves el próximo año? En base a esos análisis de Maximixe, ¿cómo se ve el próximo año? Y tú, te hemos invitado además, Jorge, porque tú eres de los más ponderados, no eres un terrorista económico ni tampoco un ayayero. ¿Cómo ves tú el 24? ¿Cómo debiera irnos? Bueno, hay algunos factores que pueden contribuir. La inflación está desacelerándose más rápidamente, ha tenido inclusive una disminución por 2 meses consecutivos. Ahí hay un cuadro que puede ir poniendo, señor director. Y el próximo año yo creo que vamos a entrar dentro del rango meta del Banco Central de Reserva, y eso puede contribuir a bajar las expectativas inflacionarias y por lo tanto a que la inflación pueda más rápidamente reducirse, y eso contribuiría, digamos, a una mayor estabilidad, a que la demanda no caiga tanto, ¿no? A amortiguar, digamos, la situación. Y a que las tasas de interés puedan seguir bajando, ¿no? La tasa referencial del Banco Central y consecutivamente las tasas de los bancos, y contribuir, digamos, a evitar una situación de estrechez financiera que ya está castigando fuertemente en este momento. Ahora, vale la pena recordarle a nuestros televidentes que Jorge Chávez fue presidente del Banco Central de Reserva en el inicio de los 90. O sea, estábamos en una situación calamitosa, más o menos como la Argentina salvando distancias. Recordábamos el otro día que las reservas internacionales netas de Perú eran de menos 7.500, más o menos como Argentina hoy, mientras hoy son de 75.000 millones hacia arriba. Es decir, es otro país. Así es. Sin embargo, es preocupante que no podamos mejorar las otras variables. Obviamente la inflación es la fiebre, pero no es suficiente bajarle la fiebre a un enfermo para que éste realmente pueda salir corriendo o caminar, ¿no es cierto? Sí, yo realmente creo que lo que más va a afectar a Perú, porque en realidad los precios de las materias primas pueden estar en un terreno positivo. Sí. Eso va a contribuir bastante, pero sin embargo no necesariamente eso va a impulsar la inversión minera, y otras ramas de inversión, por ejemplo la residencial también está bastante retrasada. Yo creo que es el mal gobierno, ¿no? Mal gobierno, mal Congreso de la República, malas instituciones, o sea, todos contra toda todos, la parte, desgobierno, el desgobierno. El desgobierno es lo que más va a afectar la economía. De hecho, ya está afectando a la economía, el riesgo país, la calificadora de riesgo han castigado consecutivamente varias veces a Perú. Fitch Ratings es lo primero que ve. Y eso tiene un impacto. Además que el gobierno se está endeudando para poder cubrir el déficit fiscal, el presupuesto fiscal es sumamente expansivo, pero no está bien priorizado. El Ministerio de Economía y Finanzas lanza un plan, después lanza otro plan, no tiene ningún impacto, no hay buena gestión en los ministerios claves, y esto, digamos, no se ve una solución a la vista. Sí. Para el año 2024, creo yo, lo que mejor le podía pasar a Perú quizás es un adelanto de elecciones, pero con una reforma electoral, una reforma política que permita a los peruanos tener un buen gobierno en la próxima elección. Sí, por ahí he leído a alguien que, entre broma y en serio, decía que el plan Boluarte era
saber cómo quedarte, algo así, ¿no? Pero eso lo está logrando hasta ahora. Ahora, Muchas gracias. otro factor, antes Sí, que por favor. es la corrupción, ¿no? Porque son como 24.000 millones de soles que se van por la corrupción, y esto es más del doble de la brecha de pobreza. O sea que tendríamos para cubrir a los pobres, si le regaláramos el dinero de la corrupción, 2 años de eliminación de la pobreza, digamos, ¿no? Más o menos eso es lo que... Y tenemos, y lamentablemente este gobierno que anunciaba de un inicio que iba a romper con la corrupción de Castillo, y para eso nombró una comisión de que yo participé, inclusive en Palacio de Gobierno, para hacer una reforma, sin embargo, terminó en nada y sigue la corrupción boyante, ¿no? Ok, bueno, temas para seguir conversando con nuestro invitado de esta noche. Nuevamente, muchas gracias por haber venido y por haber compartido estos cuadros tan interesantes. Estos de la recesión continua es realmente impresionante. Quiero recordarle a los amigos televidentes que el programa todos los lunes está en nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú. Ustedes pueden ver las 88 ediciones, bueno, ahora 90, esta es la edición 90 del programa, ahora en Navidad. Los 90 programas enteros y por partes los pueden ver en Tierra Adentro Perú. Y a partir del próximo año vamos a darles más información, porque los cuadros que ustedes ven, como los que acaban de apreciar, pueden pedírnoslo directamente a través del WhatsApp y se los hacemos llegar a donde estén ustedes. Gracias nuevamente, Jorge. Muchas gracias. Gusto. Y feliz Navidad, por supuesto. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Nos vamos rápidamente al primer corte. Vamos a regresar con Henry Luna, presidente de Ingemet. Queremos saber cómo está la minería. Somos ricos, somos, como decía Raimondi, un mendigo sobre un banco de oro, aunque parece ahora haber cambiado el banco de oro por cobre. De eso y más hablaremos con él, y más adelante con Fernando Castillo, para saber si podemos estar tranquilos respecto a los conflictos o tenemos que preocuparnos. Volvemos enseguida. Bien, amigos, entramos al segundo bloque en esta edición de Navidad, a pocas horas de esta fecha que es tan importante para las familias del mundo y, por supuesto, la familia peruana. Desde aquí un fuerte abrazo a todos los peruanos, las peruanas que trabajan directa e indirectamente en el sector minero, petrolero y energético. Como les conté la semana antepasada, pues nosotros hemos ido estuve yo personalmente visitando las instalaciones de la central hidroeléctrica Chacya, que maneja la empresa de generación Guayaga, cuya matriz es CTG, China True Gorges, que es la empresa eléctrica más grande del mundo. Y la verdad es que uno queda impresionado del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio de esta gente que nos permite a nosotros, por ejemplo, prender el televisor, encender la luz en nuestra casa, encender la terma. Es decir, hay mucho por reconocer, y esta es una ocasión para hacerlo modestamente en este programa. Un fuerte abrazo a todos ustedes y mil gracias por lo que hacen por nuestro país. Vamos de inmediato a presentar la entrevista central. La entrevista central llega gracias a Viceversa Consulting y sus servicios de asuntos sociales. Líneas de base socioeconómicas, mapeos de actores sociales, planes de desarrollo local participativos, procesos de sensibilización social. En asuntos sociales, eso y mucho más es Viceversa Consulting, que desde hace 23 años gerencia soluciones. Bien, nuestro invitado central de hoy es Henry Luna, presidente del Ingemet. Ustedes saben que el Ingemet es una institución clave en el desarrollo minero peruano, pero además en la investigación geofísica, metalúrgica. Henry además ha tenido cargos muy importantes en el sector minero, ha sido también director de la difusión del potencial minero, y por eso hemos querido invitarlo hoy para, reconocer, revisar, evaluar cómo nos fue este año y cómo viene el 24 para este sector que ha sido clave para el desarrollo del Perú en los últimos años, y en particular en este año. Cuando hablamos con Jorge Chávez hace un momento de crecer 0 o menos 0.5, eso es porque existe la minería. Si le quitamos la variable minera, posiblemente estaríamos hablando de un decrecimiento de 3% o quién sabe cuánto. Pero
mejor que yo lo sabe nuestro invitado Henry Luna. Bienvenido, Henry, encantado de tenerte en el programa. No, muy agradecido nuevamente por esta invitación y esperamos cerrar el año con estas fiestas navideñas de manera positiva, ¿no? ¿A cuánto ascendieron aproximadamente las inversiones mineras el año que termina? Bueno, nosotros nos basamos en reportes del Ministerio de Energía y Minas. Uno de los reportes es el boletín mensual, el último es del mes de octubre, y ahí podemos observar que las inversiones en este año han sido aproximadamente de 4.300 millones de dólares, ¿no? Donde han destacado principalmente las inversiones en proyectos de Chinalco, Las Bambas, Constancia, Cerro Corona, Expansión Tintaya, entre otros. Y también, según el mismo sector, se estima que a fin de año, todavía faltaría las estadísticas de noviembre, diciembre, estaríamos hablando de 7.100 millones de dólares. ¿En total? En total, sí. Bueno, lo cual, ¿estaba dentro de la proyección o está por debajo de lo que esperábamos? Está dentro de lo proyectado. Hay que tener en cuenta que en este momento en la cartera de inversiones no tenemos muchos megaproyectos que son los que impactan principalmente en la economía peruana. Esos 7.000 millones no es nada malo, ¿ah? Claro, no es un mal número en realidad. Es bueno para el Perú porque finalmente si comparamos a la minería con otros sectores, definitivamente que muy lejos está la minería con relación a la inversión de otros sectores. Entonces, creo que este año, como siempre, hemos cerrado adecuadamente y pensamos que el próximo año vamos a continuar con el ritmo de inversiones de la cartera que existe en el Perú. Ahora, el ingreso de Quellaveco a la producción en pleno explica en parte este repunte en la producción minera, Henry. Sí, definitivamente que Quellaveco es uno de los factores más importantes en el incremento de la producción, principalmente de cobre, ¿no? Hay que tener en cuenta que el año pasado, en septiembre, octubre, recién empezó esta empresa con 22.000 toneladas métricas finas aproximadamente, ¿no? Y ahora ya está superando los 250.000 toneladas métricas finas. Entonces, es una buena noticia y ha impactado en el incremento de la producción de cobre. Pero adicionalmente a Quellaveco hay que tener en cuenta que también han habido otros proyectos que ingresaron, uno de ellos de Minsur, ¿no? en Ica, Arequipa, y además las operaciones de Las Bambas, las operaciones de Cerro Verde, de Antamina, de Sauder Perú, Constancia y Antapacay se han mantenido, ¿no? Entonces, creo que este año vamos a superar las estadísticas del año pasado. Ahora, de la cartera de inversiones minera, ¿qué porcentaje está concentrando el cobre? ¿70%? Sí, se mantiene. Tengamos en cuenta que actualmente tenemos una cartera de 53.000 millones de dólares, de la cual el 71% aproximadamente son proyectos de cobre, ¿no? Hablamos de los que tenemos como cartera de inversión para los próximos 10 años. Exacto. El 70% de los 53.000. Sí, son... Bueno, lo que quiere decir que estamos, digamos, yendo en el camino correcto si nos atenemos a lo que en este programa venimos diciendo hace 2 años ya, y es que el cambio en la matriz energética aumenta la demanda de cobre y el mundo empieza a mirar cada vez más a Perú para esa posibilidad, porque el cobre minable más grande del mundo posiblemente lo tiene nuestro país. Pero es importante que para hacer realidad esta cartera es necesario que nuestros políticos, ¿no?, nuestros congresistas, nuestras autoridades locales, regionales y comunidades conozcan la importancia que tiene para la economía el desarrollo de un proyecto como Quellaveco, ¿no? Tenemos otro proyecto en Cajamarca como Michiquillay que se está desarrollando felizmente con un buen trabajo social, y esperamos que otros proyectos más que están en esta cartera se vayan cumpliendo con sus plazos establecidos y podamos tener en los próximos años nuevos Quellavecos en operación. Pero aparte del cobre, también la siguiente participación es de 6 proyectos de oro aproximadamente, 5 proyectos de hierro, también tenemos proyectos de fosfatos y de litio,
¿no? Entonces, está balanceado. Tenemos una cartera diversificada. Esa es la diferencia del Eso Perú es algo que destacaba, con relación si no me a equivoco, otros países del mundo. Exacto. Y creo que lo destacaba, corrígeme, Standard & Poor's era el que más destacaba, que la oferta minera peruana es la más diversificada, porque efectivamente Chile es básicamente cobre, pero nosotros tenemos cobre, oro, ¿no? Litio, hierro, etcétera. Y la verdad es que eso es lo que interesa al mundo. Si vemos los rankings de competitividad, los países con los que estamos compitiendo de igual a igual, por ejemplo, son Australia, China, Rusia, Estados Unidos, Canadá, y no solamente por el cobre, ¿no? Con el cobre, de repente, nuestra competencia es con Chile, que es nuestro país vecino, pero tenemos producción de cobre, de plata, de plomo, de zinc, de estaño, de hierro, molibdeno, ¿no? Y aparte tenemos fierro, que es también otro de los elementos que en este momento se requiere, ¿no? Pero, sí. pero el tema con Chile, por ejemplo, a la hora de la comparación, es para alegrarse y para preocuparse. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestro cobre minable es grande, la ley es buena, en cambio en Chile la ley del cobre está descendiendo, oficialmente lo están reconociendo, tú lo sabes mejor que yo, pero como que falta conciencia política de nuestros dirigentes para exactamente apoyar ese incremento. Por eso es importante que nuestras autoridades, nuestros congresistas, ¿no? comprendan la importancia de desarrollar estos proyectos mineros. Es el momento oportuno para poder poner en marcha toda esta cartera de inversiones. Si no lo hacemos ahora, después posiblemente ya sea muy tarde, ¿no? Y para eso tenemos que trabajar principalmente con las autoridades de Cajamarca y de Apurímac, que es donde concentra la mayor cantidad de proyectos de cobre por 18.000 millones de dólares, ¿no? Si nosotros, Cajamarca y Apurímac. Apurímac. Si nosotros logramos Está bien puntualizar eso, ¿eh? Si nosotros logramos poner la cartera de inversiones de Cajamarca, estaríamos asegurando el futuro del país en las próximas décadas, ¿no? Que ese dato, apúntenlo, buenísimo, me encantó. Cajamarca y Apurímac. Y son dos regiones donde nuestros gobernantes, no solo los de ahora, los de antes también, no han sabido trabajar. O sea, Apurímac, uno analiza el PBI de Apurímac y no era nada antes de las Bambas, ahora es otra cosa, realmente hay dinero. Y en el caso de Cajamarca es una pena que sea la sombra de lo que fue en sus mejores años con Yaracuya, pero se puede recuperar porque el potencial está ahí, está Michiquillay, está Galeno, hay varios proyectos, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Entonces, si ponemos en marcha esa cartera, estamos asegurando nuevos queyabecos, ¿no? Se está hablando actualmente de que ya con Queyabeco se acabó la minería, es falso, ¿no? Tenemos muchos queyabecos en marcha, pero es importante el apoyo de las autoridades locales y regionales. Además, en este contexto, Henry, tú que estás día a día empapándote de la información como presidente de Ingemet, que es una institución respetadísima, la que tiene que ver, amigos, con las concesiones mineras, pero está hecho tan bien que nadie objeta las concesiones, además está hecho al milímetro, las cuadrículas, hay tecnología de avanzado, lo hemos mostrado en un par de reportajes aquí, y nadie objeta eso, siendo algo tan delicado las concesiones. Pero te quería comentar esto, ¿no? En este contexto mundial, acabamos de asistir al suicidio de Panamá, que ha proscrito la minería y que ha ordenado el cierre de Minera Panamá, de First Quantum, que también tiene inversiones aquí, que va a borrar de un plumazo el 60% de sus exportaciones, el 4% de su PBI y casi el 2% de su ingreso corriente. Eso, felizmente, no hay posibilidad que pase en el Perú. No, definitivamente en Perú hemos tenido 30 años de desarrollo continuo, no solamente por la minería, sino por el desarrollo de otras actividades como la agroindustria, la pesca, entre otras. Pero lo importante es que nuestro marco legal sea respetado, ¿no? Y creo que eso se va a seguir haciendo en las próximas décadas. Sería de repente, en este momento hay países que toman ese tipo de medidas, en su oportunidad lo tomó Bolivia, Venezuela, Ecuador, pero es una oportunidad para el Perú porque First Quantum está en el proyecto La Granja, que es una inversión de 5.000 millones de dólares, ¿no? Además tiene también inversiones en Apurímac,
Entonces, lo ideal sería conversar con ellos para tratar de atraer esos capitales para desarrollar estos proyectos que tienen en el Perú. Tremendo. Y Claro, son de cobre. Tremenda empresa. Exacto. En realidad, y bueno, lo que últimamente está haciendo Sauder, por ejemplo, también es digno de reconocimiento. La inversión comprometida para ampliar, duplicar su fundición e incrementar el tamaño de su refinería, con una inversión que bordea los $2.000 millones, es cosa seria. Y claro, está con Michiquillay, está con el tema de Tía María, que no se pierde la esperanza, aunque falta efectivamente la definición política, que es lo que hace que esto todavía no camine. Sauder es un ejemplo, creo, a nivel de país porque tiene todo el ciclo minero completo. Tiene la parte exploratoria, tiene proyectos en la cartera de inversiones, tiene unidades mineras en operación, tiene refinería, tiene fundición y eso es lo que necesitamos en el Perú también, refinerías y fundiciones. Exacto. ¿no? Y creo que Sauder es la única empresa en este momento que lo tiene, ¿no? Exacto. Sería interesante que otras empresas de esa envergadura también para el futuro tengan esas operaciones. Claro, ¿no? por ejemplo, en el norte. Porque eso nos va a permitir tener más de 30 productos que son los que requiere la matriz energética del futuro. Y ahora que estamos a portas de que empiece a funcionar, por ejemplo, el megapuerto de Chancay, que entiendo que no va a ser minero en realidad, ¿no? Va a ser para todo tipo de importaciones, exportaciones, pero claro, hay una oportunidad también entonces para el Callao, que tiene la faja transportadora de minerales desde hace unos años, quizá para impulsar por allí también la idea de esta refinería o fundición que nos falta. Definitivamente que vamos a poder en el Perú generar mayores fuentes de trabajo, que es el objetivo final, ¿no? Al generar una mayor diversificación de nuestros productos que extraemos de los minerales. Siempre menciono el tema de la Oroya, que sacaba más de 30 productos, y actualmente con las nuevas tecnologías estamos en la capacidad de sacar más de estos productos, ¿no? Y todos ellos son los que se requiere para el cambio de matriz energética, ¿no? En este momento tenemos grandes volúmenes de cobre, de plomo, plata, zinc, estaño, entre otros, pero también necesitamos, a través de la parte de las fundiciones y refinerías, extraer otros productos más que se requieren para generar nuevas industrias en el país. Y ahora que vamos a tener este puerto en Chancay, más el del Callao y posiblemente Bayóvar también es una oportunidad para el futuro. Así es. Entonces podemos atraer mayores inversiones, ¿no? Para generar nuevos polos de desarrollo industrial. Una última pregunta, Henry, ¿podemos ser optimistas respecto al futuro inmediato del sector minero en el 2024? Definitivamente que sí. Lo que hemos visto este año es la cosecha de un año anterior que no nos fue tan bien, ¿no? Pero creo que este año se ha llevado mejor, se ha planificado mejor, y en el sector público siempre nosotros planificamos con un año de anticipación. Así que este año lo hemos planificado adecuadamente y creo que en el 2024 no solamente el sector público sino el sector privado van a tener una mejor gestión y vamos a incrementar la producción y las exportaciones, definitivamente. Estupendo. El mensaje del presidente de Ingemet, que es de los que más sabe de lo que está hablando. Muchas gracias, Henry. Feliz Muchas Navidad. gracias. Feliz Navidad para toda la familia, a toda la familia minera y a toda la familia del Ingemet. Así es, un gran abrazo, un gran abrazo. Y felicitaciones por lo que siguen haciendo por el Perú. Quédate conmigo, nos vamos al último corte del programa con nuestro segmento Volver al Futuro. Hablamos aquí en el programa también del cambio de la matriz energética y hablamos, por supuesto, del cambio climático. Acá hay un dato interesante. Ustedes saben que Venecia, la bella Venecia, puede desaparecer por el aumento del nivel del mar. ¿Cuándo? Pronto, lamentablemente, si seguimos así. Por eso hay que cuidar el planeta. Nos vamos con ese dato en Volver al Futuro y regresamos con la última parte de esta edición especial de Navidad, donde estamos juntos analizando lo que fue este año y lo que será el 2024 para todos. Volvemos.
Bien amigos, empezamos el último bloque de este programa especial de Navidad, a pocas horas de la Nochebuena. Gracias nuevamente por su compañía, gracias por habernos acompañado todo el año 22 y todo el año 23. Mil gracias. Esperamos haber colmado sus expectativas con los informes, las entrevistas, los comentarios que hemos venido haciendo este año, tratando de ser propositivos en un país que en general es muy pesimista, increíblemente, y las últimas encuestas realmente preocupan a la gente que quiere irse del país. Este es un país hermoso. Hay cositas que fallan, ¿no? Empezando por los políticos, pero siempre hemos superado. Este país ha superado la dictadura de Velasco Alvarado. Este país ha superado la hiperinflación de Alan García, primera parte. Ha superado la dictadura de Fujimori y Montesinos. Ha superado Sendero Luminoso. Por favor, a nosotros no nos mata nada. Hay que ser positivos y los empresarios lo saben perfectamente. Si a alguien no se puede dar el lujo de ser pesimista, es un empresario. Y para ellos, a ellos les dedicamos esta y todas las ediciones del programa porque generan empleo, pagan impuestos, hacen lo que se necesita para que el Perú crezca. Vamos de inmediato a la entrevista del cierre. La entrevista del cierre llega gracias a Lavalier. Y en el último bloque de esta edición especial de Navidad de Tierra Adentro a través de ATV+, como todos los domingos a las 7 y a las 9 de la noche, pues nada, está con nosotros Fernando Castillo, una persona que apreciamos mucho. Ha tenido como 5 años, él me puede corregir, a cargo de la Dirección de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, con un gran trabajo, conoce el Perú, conoce los problemas del sector minero, petrolero energético, y por eso lo hemos invitado para hacer una revisión de lo que fue el tema de la conflictividad social en el año que termina y cómo puede venir el 2024. Buenas noches y bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Oscar. Un placer nuevamente poder compartir este espacio. Y de acá ya sé que sales volando a casa para corriendo todos alcanzar a la familia. Sí. Así que gracias por estar aquí. La primera pregunta es, digamos, abuelo de pájaro, ¿cuál es tu evaluación de la conflictividad social de este año? Empezó movida, bastante movido, mal, con todo lo que ya creo que todos conocemos, los lamentables sucesos post-autogolpe. Hemos tenido un año que podría decirse que en el balance general uno revisa y hace una comparación con los últimos 5 o 7 años, podemos decir que ha habido un manejo, un control y un decrecimiento de la conflictividad social a partir del mes de marzo de este 23, ¿no? Y esto tiene algunas motivaciones que habría que tomar en cuenta, ¿no? La conflictividad social parte oponiéndose a un proyecto en salida y este año no hemos tenido ningún proyecto nuevo. Entonces, si no tienes contra qué oponerte, tienes un tema en contra en primer lugar. Lo otro es que las operaciones donde normalmente se ha venido presentando la conflictividad social, históricamente ha sido Cajamarca, Ayacucho, el corredor minero en el tema de minería, la zona del oleoducto norperuano, el lote 192, hoy el lote 95 en la selva en Loreto, en el tema de hidrocarburos, de petróleo, y uno que otro tema menor. Este año hubo lo de Antamina, tuvimos algunos problemas nuevamente en Ayacucho. Por primer año desde que abrió Las Bambas ha podido trabajar con solo 50 y tantos días de bloqueo. Los años anteriores ha tenido 120, 130 días de bloqueo por año, ¿no? Cosa muy lamentable que en esta oportunidad ha cambiado. Y hay algunos otros elementos, por ejemplo, como que las fuerzas que tienen que ver con el quehacer social, político de localidades y regiones, ha ido también, producto del desgaste, el proceso electoral de noviembre del año 22, tienden a tener un proceso de reacomodo durante el primer año de mandato de regiones y municipios. Se están sentando en la silla, viendo a ver cómo se maneja esto. Los que ganaron están viendo qué han recibido y los que perdieron buscando qué reacomodan. Entonces, no hay todavía esa capacidad. Es una paz engañosa en base a tu experiencia. Bien mentirosa, sí.
Yo sí creo que el otro año vamos a tener complejidades, el año 2024, y el 25 mucho más delicadas porque es un año preelectoral ya. Y en regiones grandes como Cajamarca, Cusco, Loreto, Arequipa, Piura, definitivamente es los proyectos extractivos parte de la agenda cotidiana para sacarlo adelante. O sea que, digamos, entendiéndote, y corrígeme por favor, si es que esta relativa paz que estamos viviendo, con la que terminamos el año, desde el punto de vista de la conflictividad social, lo que hace es ayornarse y que las empresas mineras, petroleras, energéticas digan, bueno, ya cambió, ya no hay problemas, sería peligroso. Un error grave si se toma así. De hecho que todos tenemos claro que nuestro país es bastante cambiante, muy volátil a situaciones detonantes que activan conflictos inmediatamente, ¿no? Tenemos un elemento adicional, es que este año hemos tenido un año con imposición de Estado de Derecho, cosa que es saludable para algunas miradas, para otros tiene otro tipo de análisis. La última semana salió un nuevo decreto en el cual se castiga con 15 años de prisión aquellos bloqueos de carretera, por ejemplo. Eso es una señal importante para una preservación de Estado de Derecho. ¿Tú crees que es factible eso? ¿Es factible? Ya lo he escuchado, pero tú que conoces en el terreno, no eres un teórico, eso es lo interesante. ¿Crees que eso se puede llevar a la realidad? Mira, hasta ahora no tienes, va a ser no tienes ni un sentenciado por bloqueo de carreteras en los últimos 5 años. Entonces yo creo que es más disuasivo que aplicable, ¿no? Porque como digo, no hay una sola persona. Yo no quería decirlo, pero si tú lo dices es no por hay algo, ninguna persona que han sentenciado por bloqueo de carretera hasta ahora, y entonces esto es más, un estado de emergencia. Pero como decir, pues que no, todos los que roban se van al infierno, ya pues sí. Sí, el Perú tiene 30 y tantas mil normas y la aplicación es de en donde viene el problema, ¿no? Exacto. Ahora, hay una reactivación petrolera en ciernes, liderada por Perú Petro. No solamente Petroperú vuelve al upstream, sino que además se están dando lotes petroleros a nuevas empresas privadas sobre todo. ¿Cómo deberían las empresas petroleras enfocar el tema social? Porque siempre como que lo han mirado de costado. Sí, a ver, en el tema que tiene que ver con el sector, la parte minera ha desarrollado bastante. Ha crecido, por lo menos tiene ya clarísimo por dónde viene el tema y las medidas que pudiera tomar. La parte de electricidad y la parte de hidrocarburos, sea petróleo o gas, todavía está un poco atrasadita en el tema de cómo mirar en su plenitud el tema social. Ya la parte minera tiene otro tipo de especialistas, más de campo. La parte petrolera todavía es que ya tiene heridas de guerra también, sí, ¿no? Sí, claro. Claro, la minería pues tiene Súper N expuesta. historias para poderlas tocar, ¿no? Así es. Pero sin embargo el tema de hidrocarburos que tiene intermitencias constantes en nuestro país. Fíjate, tenemos el 192 ya 2-3 años sin producir. El lote 8 lo acaba de entregar Plus Petrol hace par de años. Y tenemos ahora la oportunidad con el lote 95, que ha tenido una buena idea, una buena intención de copiar un poco el modelo de los fondos sociales que ha habido en minería y decir, vamos a armar un fondo social. Que está mejor diseñado que el fondo que diseñó Cultura del lote 192, que tiene pues 25 comunidades que nunca se logran poner de acuerdo. Exacto. Una sola reunión le cuesta 40.000 soles y te acabaste la plata del fondo en reuniones. La papa caliente. Exacto. Y entonces ahora, ¿qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, en este lote 95? La idea de sacar adelante este fondo social ha chocado con lo que la minería ya vio hace 10 años, el hecho del diseño del área de influencia. Porque hoy el conflicto que tiene el lote 95 es con las comunidades que están fuera de ese diseño de área de influencia y de beneficiarios de este fondo social. Entonces empieza ya a generar algún tipo de bloqueo en los ríos, que es la carretera prácticamente allá. Nuevamente empiezan a... Recordamos los ataques con Molotov a las barcazas de Petrotal, que es una empresa peruana privada que está haciendo un esfuerzo inmenso y que está produciendo casi la mitad del petróleo que produce el Perú, que como no hay oleoducto norte, los tiene que llevar, hasta Brasil, increíble. Sí. Pero bueno, sí, efectivamente, ahí tenemos que hacer mucho. Y entonces, es bastante complejo porque no se aplica tecnología. O sea, hoy en el mundo estás en una guerra en Ucrania con Rusia y el gasoducto sigue funcionando. Porque tienes mecanismos de control, tienes tecnología, tienes drones, tienes satélites. Entonces, es cuestión de ponerse a caminar y ver qué cosa es lo que tenemos como herramienta tecnológica sumado a acuerdos sociales que sean
sostenibles. Nada de eso se ha hecho porque, como repito, la parte de petróleo y la parte de electricidad todavía está bastante rezagada frente a lo que tiene la minería ya como conocimiento, Sí, claro. en relación a lo que significa el manejo de los procesos Sí, claro. sociales. Ahora, ¿el fenómeno El Niño podría activar nuevos conflictos sociales? Yo creo que en el norte la lentitud del Estado para afrontarlo va a ocasionar alguna O sea, conflictividad. de eso estás seguro. Mira, la reconstrucción con cambios, se está terminando de hacer obras ahora que tenía que haberlas hecho hace 4 o 5 años, terminadas. ¿Ah? Y esto se repite. En este momento la ejecución presupuestaria está dejando sin gastar entre 30 y 40 mil millones de soles en este año. Y entonces, si tú tienes que esa es una constante, esa es la capacidad de gasto que tiene el Estado en este momento. Puede decirse que están en el primer año las autoridades o lo que fuera, pero el fenómeno del niño se va a dar sin haber terminado de hacer las labores preventivas Sí, claro. que se han visualizado desde hace un año, sin haber terminado las correctivas del niño de hace 5 años. Y es clarísimo que esto va a traer una conflictividad en el norte en especial. Recuerdo la vez anterior que estuviste con nosotros que me llamó mucho la atención porque pusiste el dedo en la llaga del presupuesto y hablabas que el sector minero en particular, ¿no? y los ministerios que producen, que son los que nos paran la olla, ¿no? Los que gastan, sino los que Generan. generan dinero, estaba en un nivel muy bajo. ¿En qué terminó ese presupuesto? Bueno, lamentablemente el presupuesto terminó en una agenda política que fue una disputa de congresistas por quién llevaba cada obra, en donde al final sabe Dios cómo la van a ejecutar. Y estos sectores, que son los que generan el ingreso para el país, no han tenido, digamos, el correctivo de la mejora que se hubiera esperado. Eso nos lleva a situaciones, por ejemplo, en este momento estamos con el tema Patás, el tema de la minería que ha eclosionado por lo de Patás, pero que sin embargo tenemos minería ilegal ya en Cajamarca, alrededor de Conga, tenemos Tambo Grande, tenemos Apurímac, las principales operaciones mineras, la parte de Chancas, etc., todas ya casi tienen al costado algo de minería ilegal. Sí. Sin embargo, el presupuesto Ilegal y criminal. ilegal y criminal, sin embargo, el presupuesto que tiene que ver el área de formalización minera ha sido reducido en 29%. Dios mío. Entre el año 2019 tuvo algo así 115, 120 millones de soles, y este año, en donde se ha triplicado el número De ilegales. de ilegales, en donde tienes indicadores como, por ejemplo, en Madre de Dios están consumiendo 48 galones de combustible cuando el promedio de todo el Perú es 8 por persona, y no me digas que subir en helicóptero. Todo el mundo se da Claro. cuenta que por la única Obvio. ruta de acceso que pasa y no son capaces de... Totalmente. Pero un conjunto de temas, pero puntualmente en el tema presupuestario ha sido reducido nuevamente para los temas álgidos. Ahora se está hablando a los 4 vientos la manera de cómo combatir nuevamente este flagelo. Pero ¿con qué recursos lo vas a combatir? Si en lugar de proveérselos se los has quitado. Ujú. Bueno, es preocupante, ¿no? Mucho más, porque lo demás sigue siendo retórico, porque estábamos hablando un poco de lo que tiene que ver con conflictividad. El Ministerio de Energía y Minas aún tiene 70 y tantas consultas previas que hay que implementarlas el año próximo. Sí. Cada una de estas, si no es bien manejada, va a generar un nuevo foco de conflicto. Exacto. Entonces, no solamente tiene que ver con la operatividad del proceso de derecho en sí, sino con lo que significa el acompañamiento social para que ninguna de estas 70 procesos de consulta que están estancados en este momento tengan una reacción que le genere dificultades en el camino. ¿Es En posible ese hacerlo? Sí. Sí. En ese escenario, y es mi última pregunta que ya nos gana el tiempo, en ese escenario, ¿qué consejo puedes darle al gobierno de Dina Boluarte, al premier Otárola y al ministro del sector para que ese riesgo, esa amenaza de conflictividad sea mucho menor? Primero, creo que hay que ver muy rápido un tema macro. Ya con un año de gestión, yo creo que es importante oxigenar el gabinete. Oxigenar un gabinete que permita tender puentes hacia los distintos sectores políticos, que permita revertir ese 7-8% que está teniendo el respaldo nacional. 1. 2, el sector es necesario y urgente que tenga que haber una overjoleada de lo que significa sus funcionarios internos. Tienes todavía varios de las dependencias que siguen en condición de encargatura, y es muy importante que las mismas ya puedan ser designadas para efectos de lo que sigue hacia adelante. El tercero es que creo que debe reforzar mucho más el área social, que es una de las que más ha sido afectada por la reducción presupuestaria. Entonces,
¿cómo sacas adelante nuevos proyectos si no tienes el acompañamiento social? Hoy primero ves qué hay encima de la tierra y luego ves qué hay debajo. Exacto. Si no tienes claro qué hay arriba y cómo lo manejas, olvídate lo que hay abajo, no vas a poderlo sacar. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, como siempre, por la claridad. Fernando Castillo, exdirector de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, un hombre que conoce perfectamente el terreno, es teórico y práctico, como pocos en el Perú. Gracias por habernos dado luces respecto a lo que se viene el próximo año. Esperamos que la señora Presidente y el Premier y todos los demás escuchen estas voces y porque están advertidos. Muchas gracias. Quédate Muchas conmigo gracias a ti, para Oscar. despedir. Gracias, Claro feliz que sí. Navidad, por Feliz supuesto, Navidad a ti y a tu todos nuestros familia. televidentes. Quédate conmigo para despedirnos con una frase, señor director, que viene a pelo en esta noche de Navidad. Es de Platón, nada menos, que dice lo que ven en pantalla. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Es así. No pensemos tanto en nosotros. Yo primero, después yo, y si queda algo, yo. No. En el Perú hay que querernos, hay que respetarnos sobre todo. A mí me duele mucho ver los ataques entre hermanos de diferentes clases sociales, de diferentes etnias en un país pluricultural y multirracial. Yo siempre digo, cuando alguien quiere que nosotros seamos algo así como Suiza, ¿cuándo hemos sido suizos? ¿Cuándo hemos sido nosotros nórdicos? Nunca. Es un país de mestizos. Todos somos mestizos y, como se decía, pues nada, el que no tiene de inga tiene de mandinga. Así que abrazarlos, a querernos, a enemistarnos menos, a respetar al otro por sobre todas las cosas. Y a pocas horas ya de darnos el abrazo de Navidad, pues yo les extiendo, Oscar Díaz, el abrazo de Tierra Adentro. Nuestra gratitud también por habernos acompañado estos 2 años. En la próxima semana tenemos de todas maneras otra edición con ustedes de fin de año y por supuesto ya les adelanto que el 2024 los amenazamos con volver. Vamos a estar con ustedes todos los domingos en el mismo doble horario estelar de las 7 y las 9 de la noche en esta su casa ATV+. Muchas gracias. Feliz Navidad, hermanos y hermanas del Perú. Un fuerte abrazo para todos ustedes y también mi gratitud y abrazo para toda la familia de ATV y por supuesto de ATV+. Muchas gracias, a celebrar la Navidad y nos vemos la próxima semana de todas maneras. Gracias.